esperado, el panel de Mujeres en Ciberseguridad. El título de esta presentación es Estrategias y desafíos en la ciberseguridad del futuro. Un pequeño brief: el mundo está en constante evolución y las tecnologías tradicionales se transforman, trayendo consigo enormes beneficios, pero también nuevos riesgos y desafíos digitales. El panel ofrecerá una visión integral de los retos y estrategias en ciberseguridad, destacando la importancia de marcos regulatorios adaptables, la innovación constante, así como la formación de talento especializado en ciberseguridad, entre otros aspectos cruciales. El futuro es hoy. Bueno, voy a presentar a la moderadora del panel, a Joana. Joana, adelante. Joana León es consultora en ciberseguridad y protección de datos, es miembro de la asociación WOMSI. WOMSI es la asociación internacional que agrupa a mujeres en ciberseguridad en todo el mundo, y bueno, con el capítulo de Ecuador es que en esta oportunidad contamos con el apoyo para el armado del panel. Joana es máster en ciberseguridad por la Universidad Internacional del Ecuador, con diplomado de especialización en protección de datos personales por la Universidad San Francisco de Quito y cursos de especialización en protección de datos y ciberseguridad por la Universidad Santiago de Chile. Más de 10 años de experiencia como consultora de tecnología especializada en ciberseguridad y protección de datos, líder de ciberseguridad en la empresa ecuatoriana Acroscorp, docente de la materia de tendencias de ciberseguridad de la maestría de ciberseguridad en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil y es miembro de CyberWarmi Ecuador y, como les mencioné, de la asociación WOMSI LATAM. Bienvenida, Joana. Te dejo aquí la responsabilidad de moderar el panel y la presentación de las expositoras. Adelante. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias con todos. Qué gusto verlos aquí, que todavía estén aquí. Sé que es hora de almuerzo, pero van a disfrutar de este panel. Invito a las panelistas, a quienes nos van a compartir aquí su conocimiento y su experiencia. Realmente va a ser bastante interesante lo que vamos nosotros a ver. Perdón que estoy con la... Nos acompaña Lorena Maecha, profesional con amplia experiencia en proyectos de transformación digital y gestión de riesgo cibernético. Actualmente se desempeña como especialista en gobierno del sector de seguridad, en sector financiero, liderando iniciativas de privacidad y protección de datos. Es docente de la universitaria para programas de maestría en ciberseguridad, ciencia de datos, dirección de empresas. Un aplauso. Lorena Naranjo es PhD, cum laude en Ciencias Jurídicas Políticas y máster en Derecho de Nuevas Tecnologías por la Universidad Pablo Olavide, en Sevilla, España. Autora y líder del proceso de aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales del Ecuador. Actualmente es directora de la Maestría de Derecho Digital e Innovación de la UTLA. Muchas gracias, bienvenida. Alexandra Maldonado, abogada, directora del área de Derecho Digital y Ciberseguridad del Estudio Jurídico de LL Abogados, maestrante y compliance de datos personales, máster en Derecho Digital e Innovación. Bienvenida. Perdone que me siente. Sí, muchas gracias. A ver, perdón la apoyo. Vamos a tener una pregunta para cada una, la cual va a desarrollar esta pregunta. Primero, Lore Maecha, ¿cuáles son las principales tendencias tecnológicas emergentes, disruptivas, que impactarán en la ciberseguridad en los próximos 5 años y cómo deberían las organizaciones prepararse para enfrentar estos desafíos? Aquí estamos, ¿no? ¿Me escuchan ahí? Bueno, buenas tardes y gracias antes que nada a Mónica en Tips, porque justamente nos permiten, dentro del ecosistema que ya estamos conectadas nosotras, ¿verdad?, finalmente estar en presencial y poder un poquito compartir con ustedes. A ver, la pregunta es importante porque nosotros ya estamos viviendo tecnología, pero no le llamemos emergente, yo digo que le llamemos disruptivas porque están haciendo cambios. Y son tecnologías que han estado desde hace algún tiempo, ya nos lo dijeron los panelistas anteriormente, ¿no?
Esta disrupción, si bien es cierto, la estamos viviendo, sabemos que va a ser más intensa en los siguientes años. Pongamos de lado un poquito ese espectro mediático que tiene la inteligencia artificial, ¿verdad? Está desde los 50, está con nosotros. 2022 su pico con inteligencia artificial generativa, simulando de mejor manera un razonamiento aproximado, un generar contenidos, un simular creatividad que era algo muy humano y que no habíamos alcanzado con la inteligencia artificial como tal, y que tiene esa dualidad que ya comentaban por ahí, ¿no? Lo usamos para bien y lo usamos para mal. Ciberdefensa, ciberseguridad de nuestro lado, pero los malos también están usando. Pero no es la única disruptiva, no es la única tecnología disruptiva que tenemos y que promete ser más intensiva en los siguientes 5 años, ¿verdad? Vamos a combinar IoT, vamos a combinar un 5G, el spoiler de que los asiáticos ya tienen proyectado 6G en los siguientes 10 años, ¿verdad? Nosotros estamos corriendo detrás, típico del sur global. Pero ¿qué va a pasar cuando combinamos todas estas tecnologías y se potencian y son más intensivas en lo que nos pueden ofrecer? Pues que eventualmente amplían una superficie que es potencialmente vulnerable. Y en ese aspecto, un poquito para no alargarme, no va a ser suficiente la postura de ciberseguridad y ciberresiliencia que queremos alcanzar. Por ahí un compañero nos decía la ciberinmunidad. El ecosistema empresarial ecuatoriano está bien lejitos de ciberinmunidad. Un golpe de realidad por ahí, señores. Peleando, queriendo alcanzar las primeras fases de ciberresiliencia. Me comentarán más luego, ¿no? Entonces, esas posturas, esas tecnologías, esos controles, si bien es cierto, nos dejan pelear algo interesante en ciberseguridad y dar los primeros pasitos para ciberresiliencia, no va a ser suficiente. Necesitamos ampliar marcos regulatorios, necesitamos aplicar cuestiones de gobernanza, y yo creo que ahí, afortunadamente, hay un panel que me lo va a poder ampliar de una manera maravillosa, porque estamos ya entrando a una etapa inicial de un compliance a nivel de ciberseguridad. Y estas 2 panelistas de lujo me van a ayudar a complementar eso, ¿sí? Así que, aprovechando que estamos en Copa América, pase y gol. Perfecto, gracias, Loren. Lorena Naranjo. Aquí vamos con una pregunta bastante interesante. ¿Cómo deberían establecerse y evolucionar las regulaciones y posturas de gobernanza para la inteligencia artificial en nuestro país y en la región, para facilitar las condiciones idóneas de ciberseguridad y privacidad? Bueno, muchísimas gracias, sobre todo a Moni, que siempre tiene la gentileza de invitarnos, y a las panelistas del día de hoy, que esta mesa conformada por mujeres nos permite darle siempre una diferenciación de género a todo este mundo. El tema aquí complejo es precisamente la coordinación entre las distintas visiones, intereses y países. Y Latinoamérica, lamentablemente, no tiene una visión conjunta. La gobernanza respecto de cómo vamos a incorporar inteligencia artificial al mismo tiempo que desarrollamos marcos de protección de datos personales y de ciberseguridad, es un asunto complejo. Por eso CEPAL, por eso UNESCO, por eso la ONU han dictado normativas, guía, directrices, que lamentablemente en muchos países se han transformado en políticas o estrategias que tampoco tienen una visión regional, solo tienen visiones locales. Si bien se acogen a los principios, se acogen a ciertos elementos en común, creo que hay una realidad, y es que Latinoamérica necesita un mayor énfasis en la utilización de las inteligencias artificiales, en el fomento de las usabilidades, del desarrollo de las capacidades, en la formación de profesionales, de especialistas en el análisis de la información, en el modelaje de inteligencias y en el diseño de algoritmos, pero también en la usabilidad práctica de eso para los intereses propios de la región. Uno de los elementos que más se cuestiona es que nosotros tenemos características que nos definen como continente que no tienen otras regiones del mundo. Por ejemplo, uno de los temas que ha sido siempre nuestra impronta es el tema de comunidades, pueblos y nacionalidades.
Y esto, aunque pareciera que es ajeno, nos da un detalle a nosotros, y es que no está pensada la tecnología para desarrollar nuestras necesidades locales, sino que está pensada para satisfacer las necesidades del otro lado del mundo. Y nuevamente nosotros ahí podemos ser simplemente parte del consumismo de los objetos de estudio más que de este otro lado que tenemos que diseñar. Y otra de las preocupaciones reales ya en la implementación práctica es que tenemos propuestas normativas ya presentadas en la Asamblea. Por ejemplo, en este mes acaba de ser presentada una ley de inteligencia artificial en la Asamblea Nacional, que lamentablemente, lejos de ser una normativa que impulse el desarrollo, que promueva la adopción, que además fortalezca las usabilidades, las funcionalidades y obviamente la formación de profesionales, lo que hace es incorporar contenidos de estrategias como si fueran norma. Y a nivel jurídico es un error conceptual. Un documento de una política o una estrategia son documentos que lo que hacen es orientar a la comunidad de manera general, mientras que la ley se vuelve obligatoria y tiene que cumplirse. Hay confusiones también completas con el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos, se repiten artículos y ya sin embargo vamos a comenzar a tratar ese tema en la Asamblea, cuando ni siquiera tenemos a la interna un conocimiento suficiente de cuáles son nuestras prioridades como país y además el reto regional de que tampoco hay cuáles son las prioridades de Latinoamérica. Realmente con lo que se ha dicho hasta el momento vemos qué camino estamos y en dónde nos ubicamos. Tenemos un gran trabajo por hacer y me da gusto pasar la posta a la siguiente participante. Alexandra, en temas de compliance en ciberseguridad, ¿cómo se debe establecer el cumplimiento dentro de las empresas para un futuro más seguro a través de la innovación? Muchísimas gracias a todos, buenas tardes, gracias por su presencia, sobre todo en esta hora. Es súper importante, a lo largo de esta mañana hemos conversado de qué podemos implementar, cómo podemos volvernos y convertirnos en una empresa más resiliente, pero nadie nos ha hablado justamente del cumplimiento y de lo que implica el compliance en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque debemos partir de la base que como país no tenemos una normativa que hable de ciberseguridad en sí. Por lo tanto, una guía matriz de nuestro país no la tenemos, pero lo que sí existe es la característica principal del cumplimiento. ¿Qué implica compliance? Compliance siempre va a estar entendido como esa gestión de riesgos que va a estar dirigida al cumplimiento de una norma. Y nosotros tenemos algunas que nos habla justamente de cómo vamos a proteger a la información. Por ejemplo, tenemos a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, tenemos a la Ley de Prevención y Lavado de Activo, tenemos al Sistema Integrado de Gestión Financiera, tenemos al Código Orgánico Integral Penal, que son marcos normativos que siempre nos van a llevar a, como empresa, a gestionar esos riesgos y a aplicar controles que realmente nos conviertan en empresas más resilientes. Creo que es algo muy importante que se tiene que hablar hoy en día en cómo como país vamos a convertir y vamos a enfocarnos en una política pública que pueda hablar de una ciberseguridad y convertirnos no solamente en un estado resiliente, sino en cómo esas empresas también se van a convertir en empresas resilientes, cómo nosotros vamos a poder mitigar los riesgos asociados a cómo va avanzando la tecnología, porque conforme van avanzando las tecnologías, va avanzando la regulación. Perfecto, muchas gracias, Alexandra. Aquí sí me gustaría pasar, tenemos ya un buen espacio para poder hacer preguntas, no sé si tengan preguntas para nuestras panelistas. Aprovechen. No sé, micrófono. Aló. Listo, muchas gracias. Solo para complementar lo que nos decía la doctora Alexandra Maldonado, pues sí tenemos la política y la estrategia de ciberseguridad, ¿no? Que sí nos habla y nos pone ya algunas misionalidades y actividades propias que tenemos que hacer tanto la parte pública como privada. Y también Fabián hablaba en la exposición al inicio que lastimosamente estábamos trabajando en una ley muy importante que era la Ley Orgánica de Seguridad Digital, donde justamente hablábamos de todos estos
Estos puntos lastimosamente fue archivado en la Asamblea, pero sí se está trabajando en la normativa, entonces sí, no es que no estamos en nada en el país, estamos en cero, tenemos normativa que sí la podemos utilizar, nos falta mucho, ¿no?, a nivel de la región, del país, pero tampoco es que estamos en nada. Claro que sí, y es importantísimo lo que nos acaba de mencionar. Efectivamente existe una estrategia, pero es una estrategia que no se ha conversado, ni siquiera se ha compartido, ¿no es cierto? Ni siquiera se ha educado al sector privado. Entonces, desde el sector público estamos implementando una serie de políticas, unas directrices que nos llevan a un marco referencial, que es justamente la estrategia que debe cumplirse hasta el 2025. Pero desde el sector privado, le aseguro que si yo pido, como los otros speakers, levantar la mano, tal vez nadie desde el sector privado conoce el contenido tan importante que tiene esta estrategia. Entonces, ahí nace ese hito fundamental que es cómo vamos a educar, ¿no es cierto? Como la doctora Lorena Naranjo suele decir, en cómo nos van a empoderar a los ciudadanos, ¿no es cierto? En cómo nos van a llevar por ese camino correcto y adecuado, sobre todo a las empresas, para convertirnos en más resilientes. ¿Cómo vamos a enfocar esas políticas de compliance en el cumplimiento, enfocando en esas directrices que deben ser súper puntuales para nosotros poder combatir a todos los ataques que vienen en el día a día, incluso teniendo estadísticas que sabemos que el Ecuador tiene ciberataques cada 5 segundos. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Un poco para no dejarlo en el aire, ¿no? Porque nos sentamos en estos espacios con la premura de no gastar tanto tiempo, pero cuando nos dan la chance, yo creo que vale la pena ampliarlo. Fíjense la estadística que menciona nuestra querida abogada Maldonado. Recordemos algo, que si nosotros no estamos a la altura de no solo pensar que técnicamente vamos a hacer ciberseguridad, que no solo podemos, independientemente de si ignoramos o qué tanto dominio tengamos de esta estrategia nacional, los sectores aún se perciben muy desconectados. Me refiero a la parte privada y a la parte pública. Si bien es cierto, este espacio tiene que ver con banca, tiene que ver con la parte de gobierno, hay cuestiones que son transversales y que aplican para todos, ¿sí? Esta intención de que la parte técnica, pongámosle una etiqueta, se acerque un poco más a reconocer que necesita un cumplimiento, ¿verdad?, que necesita una gobernanza, que necesita un marco legal, regulatorio, de ética. Peor cuando estamos con estas tecnologías que, como decía la Lore, no es que venimos a adaptarlas a nuestra necesidad, sino a ver cómo nos ajustamos a aplicaciones que ya vienen desde el exterior. En ese sentido nos va a costar un poco más. Entonces, ojo, ¿no? Ahí hay un reto interesante desde un enfoque preventivo basado en riesgos, y todavía nadie lo menciona, pero somos muy inmaduros también gestionando riesgos en todos los niveles, ¿verdad? Creíamos que con EXI, ya llegando a una tercera versión, este famoso esquema gubernamental de seguridad de la información, algo a nivel de gobierno se cubría con riesgos. El sector privado pues está por sectores, digamos, ¿verdad? Porque por cada sector, al menos el financiero, que es en el que me desenvuelvo, es muy riguroso con seguridad de la información. Sin embargo, viene otra piecita a suerte del ego, digo yo, la protección de datos personales, y nos dice, no, como que te creías que sabías mucho, pues no, a ver cómo lo implementas, ¿no? Y viene ese reto de ahora otra normativa más, un aspecto legal, digamos, nuevo para la empresa ecuatoriana, se tenga que articular y esos esfuerzos de ciberseguridad se tengan que reorganizar. Entonces, ok, tengamos una vista amplia a nivel de cyber compliance, pongámoslo ya con nombre y apellido, porque lo que se viene con inteligencia artificial, sabiendo que ya Europa viene regulando, que la tendencia de Latinoamérica es un poco a copiar normativas, voy a ser un poco severa, ahí lo podrán ampliar nuestras panelistas abogadas, ¿verdad? Está cantado el juego y nos está pasando que copiamos reglamentaciones y copiamos normativas que nos cuesta luego adaptar, ¿no? Y que quedamos con la expectativa de perfeccionar con reglamentos que tampoco terminan de cumplir esa promesa, ¿no? Entonces, por ahí hay mucha tela que cortar. Quizás no se lo diga aquí, no lo podamos ampliar más, la gente parece estar con hambre, pero vale la pena poner ese retito más.
yo los dejo con la palabra clave. A nivel de infraestructura pública, a nivel de infraestructura crítica como Estado, siendo que este es un espacio de gobierno, no hemos mencionado mayor cosa y ahí tenemos un reto de aquí a la luna, ¿cierto? Entonces, un poquito también para que nos vayamos con esa autocrítica y ese recapacitar de todo el camino que nos falta, más allá de lo que innegablemente hemos avanzado, ¿sí? Perfecto, Lore, muchas gracias. Tenemos una Sí, pregunta. gracias. Aunque un poco ya le adelantó la respuesta, porque mi inquietud iba enfocada en articular el tema, sí, porque tenemos muchos esfuerzos aislados. El EXI, por ejemplo, es un tema que está enfocado al gobierno. La versión 3 hizo mejoras sustanciales en algunos elementos, sin embargo, sigue siendo un elemento teórico eminentemente porque no se lo aplica en las instituciones. Vemos el tema del ciberdelito, como el COIP está llevando algunos elementos hacia un tema sancionatorio, más no vemos temas preventivos, políticas preventivas. Vemos cómo en el sector privado existen esfuerzos aislados. La pregunta es, ¿cómo articulamos esto? ¿Cómo generamos en estos elementos, ¿sí?, un trabajo conjunto? Porque sobre todo también estamos viendo algo, como ya lo manifestó Lorena Maecha, no tenemos nada de ciberdefensa. Aquí estamos viendo un espacio claramente sobre ciberdelitos, pero seguridad del Estado, una infraestructura crítica. ¿Qué tal si mañana tenemos un ciberataque a la parte de telecomunicaciones? Es una infraestructura crítica del Estado, o a la parte de salud, por ejemplo. Y van a haber elementos en los cuales es necesario trabajar, y en ese es el tema de la articulación, y mi pregunta iba enfocada a eso, aunque Lorena ya lo adelantó un poquito, me gustaría también conocer algo más al respecto. Gracias. Yo voy a aprovechar para contestarle lo suyo y una cosa que mencionó Lore. Efectivamente, nosotros hemos, como región, optado por no solo usar los marcos técnicos, los estándares técnicos, tomar las tecnologías y adaptarlas localmente, sino también usar los estándares jurídicos para tomarlos localmente. De ahí tenemos el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Reglamento Local de Protección de Datos Personales, ¿no es cierto? La misma forma o la misma estructura se está pensando, sin duda, con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pero también con todos los elementos que ya están a nivel mundial, con los principios de la UNESCO, de la OCDE, etcétera, etcétera. Y nos va a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre con seguridad? Con seguridad debería pasarnos lo mismo y ustedes ven que no pasa. Entonces, se supone que a estas alturas, si ya hicimos eso con protección de datos y estamos bajo el mismo camino con inteligencia artificial, ¿cómo es que de estos dos elementos ya ocurre ese mismo proceso y no hemos logrado tener una ley de seguridad digital? Es más, no fue aprobada. ¿Eso qué nos significa? ¿Cómo logramos que se apruebe la ley de protección de datos? Construyendo consensos, homologando criterios, conversando entre mundos, entre el mundo jurídico y el mundo técnico, estableciendo, como dirían los ingenieros, interoperabilidad semántica, tratando de hablar el mismo idioma. Y a mí lo que me demuestra todo este proceso fallido de la Ley de Seguridad Digital es que hace falta primero un diálogo entre sectores, entre el sector privado, entre el sector público, sin duda, pero también hace falta un diálogo entre mundos. ¿Por qué? Porque la Ley de Seguridad Digital era muy valiosa, es muy valiosa. Sin embargo, hay temas dentro que requieren ser pulidos y son lamentablemente los temas jurídicos. Entonces, hay una necesidad de sentar a todos los actores en la mesa, porque el objetivo no se ha perdido, solo hay que elaborar algo que pueda satisfacer las necesidades de todos. Y no es fácil encontrar primero las necesidades. ¿Por qué? Porque el sector privado tiene unas, el sector público tiene otras, la infraestructura crítica, como dijo la Lore, ni se diga. El tema es que ninguno de estos mundos está dispuesto a ceder si es que no encuentra un punto en común y un objetivo claro que permita a cada uno mantener su forma, su estructura, que no signifique más costos, que no signifique una imposición exorbitante de responsabilidades, que no signifique
el ejercicio de limitaciones de libertades, o por lo menos aclarar que no va a haber una limitación de libertades y establecer mecanismos de control para que no exista limitaciones de libertades. Entonces, nuevamente, las normativas de seguridad, lo que le está faltando y lo que le ha faltado en el mundo entero, y por eso es que no logramos replicar los mismos esfuerzos, es precisamente que la naturaleza de cada uno de estos ámbitos o sectores se respete y se genere normas comunes. Esto no solo es un problema local, prueba de ello es que leyes de ciberseguridad recién se están aprobando en la región. No es que estamos atrasadísimos como si nos falta pasar en protección de datos. No se olviden que en protección de datos nosotros desde el 2013 teníamos el derecho, pero no teníamos ley. Estábamos atrasados 13 años con respecto a Colombia y a Perú. Pero en leyes de ciberseguridad no estamos tan atrasados porque ese mismo problema es un problema regional y es un problema también de todos los países que también tienen intereses en cómo regular y cómo modelar ese ecosistema. Perfecto, creo que estamos con el tiempo. Igual les agradezco muchísimo a nuestras queridas panelistas. Si tenemos preguntas, creo que podemos también encontrar más espacios. Hay que generar más espacios en conjunto, que es lo que se ha visto por experiencia, que muchas empresas cuando preguntamos cuál es su nivel de seguridad, todas tienen una respuesta diferente. Así sea empresa pública o sea empresa privada. Entonces creo que este tipo de espacios realmente nos contribuyen, nos favorecen a conocer que hay mucho más allá de las marcas, que hay mucho más allá de los documentos, que hay mucho más allá local e internacionalmente. Aprovecho para cerrar, como les decía también Mónica, yo pertenezco a WOMSI. WOMSI es una organización sin fines de lucro en el cual somos una red de chicas, una red de mujeres que intenta realmente promover la participación de la mujer dentro de este tipo de espacios. Contamos con especialistas realmente sumamente buenos y generamos también, se puede decir, movimientos, generamos programas de capacitación desde niñas, adolescentes y también promovemos ya la participación dentro del entorno laboral. Con esto cierro, les agradezco muchísimo, muchas gracias chicas y espero que hayan disfrutado del panel. Muchas gracias a todas. Nos vamos a tomar una foto, ¿les parece? Muchas gracias. Gracias, un placer. Bueno. Vamos a dar por finalizado el evento. Quiero agradecerles enormemente a todos por la presencia, por la constancia, por estar de principio a fin. Ahora vamos a hacer unos sorteos, así que no se vayan. Y quiero hacerle entrega de una mención muy especial a Fabián Iñiguez. No sé si está por aquí Fabián. Adelante. Fabián, la verdad que resultó ser un colaborador académico de excelencia. Para mí fue un honor trabajar en conjunto con él. Así que bueno, en esta oportunidad, y ojalá que se repita por muchos años más, te hago entrega de esta mención en nombre de Metix Producciones. Espero que nos acompañes a lo largo de toda nuestra trayectoria. Muchas felicitaciones, gracias. Muchas gracias, Fabián. Excelente. Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer unos sorteos.